Hola amigos del aguacate, para continuar con nuestra serie de videos de comida china, hoy les traemos la deliciosa receta de unas costillas de cerdo al mejor estilo de tu restaurante chino favorito. Comenzamos por preparar las 5 especias chinas que le darán el sabor característico a nuestras costillas. Llevamos una olla pequeña a fuego medio alto y con la ayuda de nuestras manos desmenuzamos una estrella de anís. Colocamos una cucharada de pimienta de Sichuan, una cucharada de semillas de hinojo, media ramita de canela y 10 clavitos de olor. Comenzamos a remover para que se tuesten bien nuestras especias. El tostado potenciará el sabor de todas nuestras especias. Seguimos removiendo por unos 3 o 4 minutos sin parar para evitar que se quemen. No te preocupes si ves que hacen humo, es normal. Pasado el tiempo, llevamos nuestras especias a un mortero o nuestro procesador hasta obtener un polvo como el que ves en el video. Procesamos y reservamos. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Yo estoy preparando 20 costillas que son aproximadamente 2,5 kilos. Ahora las picamos, separamos y reservamos. Ahora en una olla lo suficientemente grande agregamos una cucharada de las especias que habíamos reservado. Agregamos agua y también una cucharada de sal. Removemos bien y comenzamos a colocar nuestras costillas en el agua. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Terminamos de cubrir con agua, tapamos y llevamos nuestra cocina a fuego alto. Cuando comience a hervir, dejamos cocinar por unos 30 minutos. Pasado el tiempo, sacamos nuestras costillas y las dejamos reposar por unos 10 minutos para que se enfríen. Si no quieres botar el caldo, cuélalo con una malla fina o una gasa. Y con eso puedes preparar un consomé de vegetales como el que venden en los chinos. Queda delicioso. Y comenzamos a preparar el aderezo que le dará el color y el sabor a nuestras costillas. En un bol agregamos un buen chorro de salsa de soya, el resto de las especias que habíamos reservado, media cucharada de sal, un chorrito de aceite de girasol y 3 cucharadas de miel. Para finalizar agregamos una cucharadita de colorante en polvo de remolacha natural. Removemos bien y comenzamos a bañar nuestras costillas en el aderezo, con paciencia hasta que queden bien rojitas. Te recomiendo colocarte guantes para que trabajes más cómodo y no te manches las manos. Vamos colocando una a una las costillas en las bandejas que van al horno, como ves en el video. Ahora llevamos a un horno a 250 grados con calor por arriba y por abajo de 20 a 25 minutos. O hasta que veas que están bien doraditas. Eso va a depender de la potencia de tu horno. Pasados 15 minutos abre tu horno y comienza a girar las costillas para que queden doradas y crocantes de ambos lados. Y aquí están. ¡Qué color, qué olor y qué sabor! Atrévete a prepararlas y sobre todo cuéntanos cómo te quedó.